Ese México donde el humo era parte inseparable del paisaje cotidiano, en cantinas, camiones abarrotados, oficinas, ferias y plazas, ya pertenece al pasado. Fumar era algo social, casi natural, que acompañaba pláticas, risas y preocupaciones diarias. Hoy, con leyes antitabaco estrictas, espacios libres de humo y menor consumo entre generaciones jóvenes, muchas marcas emblemáticas han desaparecido o sobreviven solo en el recuerdo y en colecciones antiguas. Este recorrido ampliado por más de 10 marcas icónicas es un viaje nostálgico por la historia del tabaco en México, desde los cigarros rústicos de la Revolución hasta los aspiracionales de los 80, pasando por los bohemios de la capital y los populares de barrio. No es una invitación a fumar, sabemos bien los daños graves a la salud, sino un homenaje a cómo el tabaco se entretejió en la vida diaria de un país en constante transformación. 1. Faros, el cigarro del pueblo y la frase que se volvió leyenda. Faros es probablemente la marca más mítica de todas. Nació alrededor de 1918, algunos historiadores lo remontan incluso a 1910, en plena revolución, en la cigarrera del Centro o Tabacalera Nacional, fundada por Emeterio Padilla en Irapuato, Guanajuato. Era un cigarro sin filtro, envuelto en papel de arroz fino, que había que humedecer con saliva para encenderlo bien, barato, fuerte, con sabor áspero y directo. Se convirtió en el compañero inseparable de campesinos, obreros de construcción, soldados, mineros y cualquiera que trabajara bajo el sol o en condiciones duras. Su popularidad trascendió el consumo, de ahí nació la expresión "ya chupó faros", que se usaba para decir que alguien había muerto, sobre todo en ejecuciones o fusilamientos, donde al condenado se le permitía un último cigarro. Con los años, la marca pasó a la cigarrera El Águila, propiedad de British American Tobacco desde los 20. Luego a Cigatam y Philip Morris. Se modernizó con filtros y versiones suaves, pero la imagen clásica, la cajetilla con el faro rojo sobre fondo blanco, diseñada por Pedro Cruz Castillo, quedó como símbolo de un México rural, obrero y revolucionario. Aunque aún se ve en algunos pueblos o tiendas especializadas, su época dorada terminó con las regulaciones y la caída del consumo. 2. Monarcas, el hermano rudo y cotidiano de Faros. Producida en la misma fábrica de Irapuato que dio vida a Faros, Monarcas compartía ese espíritu popular y sin pretensiones. Aparecía en anuncios de los años 20 y 30, en un México de ciudades creciendo a toda velocidad, ferrocarriles expandiéndose y trabajos manuales intensos. No era fino ni aromático, sabor fuerte, empaque sencillo, precio accesible. Su público eran los de jornadas eternas en talleres, estaciones de tren polvorientas, mercados o campos. Mientras Faro se volvió frase hecha en el lenguaje popular, Monarcas representaba la rutina diaria sin glamour. Con la concentración de la industria en multinacionales y las campañas antitabaco, se fue desvaneciendo silenciosamente. Hoy es uno de esos nombres que solo salen en pláticas de abuelos o en videos de nostalgia. 3. Delicados, el bohemio ovalado que definió la capital. Delicados fue durante décadas uno de los cigarros más reconocibles y queridos en México. Nacido en la órbita de la tabacalera mexicana, que luego sería Cigatam, se distinguía por su forma ovalada única y el papel arroz en sus versiones originales sin filtro. Barato pero con personalidad, intenso, aromático, con un toque que lo hacía diferente. En los cafés de la colonia Roma, Coyoacán o el centro histórico, en tertulias literarias, bares bohemios, entre estudiantes universitarios, poetas, pintores, músicos y noctámbulos, un delicado ovalado era casi un símbolo cultural. Con la llegada de Philip Morris en los 70, evolucionó, filtros, rediseños, campañas modernas. Pero en 2018, la variante con filtro fue retirada y absorbida por Chesterfield, la sin filtro quedó como reliquia discreta. Para muchos, el Delicados clásico pertenece al México en foto sepia, un país más artístico, más permisivo, donde fumar era parte de la inspiración. 4. Rally, o Rayaque, el de los puntos, cupones y premios soñados. Rally marcó los años 70 y 80 con un modelo único. No solo vendía sabor, sino aspiración.
El gancho eran los cupones y puntos recortados de cada cajetilla, que se canjeaban por regalos en catálogos espectaculares, radios, relojes, licuadoras, hasta muebles o viajes. La tele, la radio y los anuncios gritaban, fuma Rally y gana algo a cambio. Era el cigarro de la modernidad aspiracional, oficinistas, choferes de tráiler, jóvenes que querían algo más que un tabaco barato. Representaba esa idea de que el consumo diario podía dar recompensas tangibles. Las leyes antitabaco prohibieron incentivos y publicidad directa, y con el cambio de gustos y caída del consumo, Rally salió del mercado formal. Hoy es recuerdo de cuando fumar venía con un plus impensable. 5. Boots, la bota vaquera de la juventud rockera. En los 70, 80 y hasta los 90, Boots apostó por lo juvenil y rebelde. Su cajetilla con la bota vaquera en el frente era inconfundible. Publicidad en conciertos de rock, bares nocturnos, exhibidores en discos y revistas, era el cigarro de la noche, la música, los amigos que rechazaban las marcas de sus papás. Con las prohibiciones de publicidad, patrocinios y exhibidores atractivos, perdió terreno. Boots emigró a Pall Mall o Lucky Strike alrededor de 2008 a 2014 y dejó de venderse como marca propia hace más de 15 años. Quedó como eco de una generación que asociaba el tabaco con rebeldía y diversión. 6. Alas, y Alas Extra. La pionera industrial nacional. Alas fue una de las primeras marcas mexicanas producidas en serie a nivel nacional. En una época en que el cigarro pasaba de artesanal a industrial, Alas se presentaba como confiable, moderna, trenes, fábricas, progreso. Diseño sobrio, empaque blanco con alas estilizadas. Popular en los 70 y 80, confundida a veces con alitas. Con la competencia multinacional, se diluyó. Hoy sus cajetillas son piezas de museo o colecciones privadas, testimonio de los inicios de la gran industria tabacalera mexicana. 7. El Águila, más que un cigarro, una fábrica, empleo y ciudad. La cigarrera El Águila en Irapuato, desde los 20, absorbida por British American Tobacco, fue emblema industrial. Para miles de familias guanajuatenses significaba empleo estable, prestaciones, identidad urbana. Los cigarros El Águila tenían estética patriótica, diseño sobrio. Se asociaban a ferroviarios, campesinos en tránsito, oficinistas. La fábrica marcó el paisaje físico y social. Con fusiones y políticas de salud, la marca se desdibujó, pero las instalaciones antiguas quedan como memoria arquitectónica de un México industrial que ya no existe. 8. Elegantes, la discreción de oficina y corbata. Elegantes fue el cigarro que representaba la formalidad y el ascenso social en el México de los años 60 a los 90. Su nombre lo decía todo, Elegantes. La cajetilla era sobria, de tonos oscuros, negro mate o azul marino profundo, con letras doradas o plateadas en tipografía serif clásica, sin imágenes estridentes ni colores chillones. Era un empaque que podía estar sin problemas sobre un escritorio de caoba en una oficina gubernamental, en una agencia de publicidad o en el maletín de un ejecutivo de banco. El público objetivo era muy claro. Oficinistas de cuello blanco, contadores, abogados, gerentes medios, profesores universitarios con corbata y saco, gente que fumaba en interiores climatizados, durante juntas largas o al final de una comida de negocios. Fumar un Elegantes era casi un ritual de estatus, se sacaba la cajetilla con calma, se ofrecía a los colegas, se encendía con un encendedor metálico, nunca con cerillo de cocina. Los comerciales de televisión de los 70 y 80 lo mostraban en escenarios sofisticados. Hombres en trajes impecables en restaurantes finos, mujeres con peinados elaborados en salones de té, siempre con una atmósfera de discreción y refinamiento. No era el cigarro más barato ni el más fuerte, era equilibrado, suave, con un sabor que no molestaba en espacios cerrados. Muchos lo preferían porque no dejaba mal olor en la ropa y porque se asociaba con profesionalismo. Con la llegada de las primeras restricciones en oficinas, a partir de los 90. Y luego la prohibición total de fumar en lugares de trabajo cerrados, leyes de 2008 en adelante, Elegantes perdió su hábitat natural. Las multinacionales concentraron la oferta en marcas globales más agresivas en marketing, Marlboro, Camel,
Winston, y las cajetillas mexicanas de nicho como esta fueron desapareciendo de los estantes. Hoy, cuando alguien menciona elegantes, suele venir acompañado de recuerdos de mi papá fumaba uno detrás del escritorio o en las reuniones de la SEP siempre había alguien con una cajetilla de esas. Quedó como el símbolo de un México más formal, más corporativo, donde el cigarro era parte del uniforme de oficina. 9. Mapleton, el económico de tiendita y uso diario. Mapleton fue durante décadas el rey indiscutible de los cigarros baratos y accesibles en todo el país. Desde los años 70 hasta bien entrados los 2000, su cajetilla era la más común en cualquier tiendita de barrio, miscelánea de pueblo, puesto de periódicos, taller mecánico, mercado municipal o paradero de camiones. El empaque era minimalista al extremo, fondo blanco o crema, letras rojas o negras grandes, sin adornos, sin imágenes elaboradas, solo el nombre y el precio impreso en grande. Era el típico cigarro que costaba 2.50 o 3 pesos según la inflación de la época, y que la gente compraba de a 1, de a 5 o de cajetilla completa cuando había quincena. Su sabor era fuerte pero no extremo, con tabaco nacional que quemaba rápido y dejaba un humo denso. Lo fumaban albañiles en el descanso del mediodía, choferes de ruta en las paradas, vendedores ambulantes, amas de casa que se daban un respiro en el patio, estudiantes que juntaban monedas para comprar un paquete entre varios. En las anécdotas de la gente aparece siempre en contextos muy cotidianos. Mi abuelo se echaba un Mapleton mientras veía el fútbol en la tele, en el taller del tío siempre había una cajetilla abierta sobre el banco de trabajo, en la tiendita de la esquina la señora te vendía uno suelto con cerillo incluido. Con el aumento progresivo de impuestos especiales al tabaco, a partir de los 90 y sobre todo después de 2008. El encarecimiento de la materia prima y la llegada masiva de marcas internacionales que ofrecían promociones y sabores más variados, Mapleton empezó a perder terreno. Las tabacaleras grandes dejaron de producirlo o lo relegaron a presentaciones muy limitadas. Para los 2010 ya era difícil encontrarlo fuera de zonas rurales o en tiendas muy tradicionales. Hoy sobrevive en el recuerdo colectivo como el cigarro de a poquito, el que nunca fallaba cuando el dinero estaba corto y que muchos asocian con la infancia o juventud de sus padres y abuelos. Es uno de esos nombres que, al mencionarlo, genera sonrisas y frases como «Uy, cuánto tiempo que no oía de Mapleton». 10. Fiesta, el cigarro alegre de ferias y celebraciones. Fiesta fue el cigarro que llevaba en su nombre la promesa de diversión y ligereza. Surgió en los años 60 a 70 como una marca económica pero con un toque festivo, cajetilla de colores vivos, rojo, amarillo, naranja, letras grandes y curvadas que evocaban movimiento, a veces con ilustraciones sutiles de globos, serpentinas o motivos carnavaleros. Era ligero de sabor, con menos nicotina que los rústicos como faros o monarcas, pensado para fumar sin pesadez durante horas de baile, música y convivencia. Su hábitat natural eran las ferias patronales, las kermeses de pueblo, los bailes de salón con orquesta de viento, las fondas de carretera en fines de semana largos, los puestos ambulantes en plazas principales los días de mercado o las celebraciones familiares grandes, bodas, quinceañeras, bautizos. Lo compraban de a cajetilla completa en los puestos de la feria o de a uno en las mesitas improvisadas junto a la pista de baile. Los comerciales de radio y televisión de los 80 lo presentaban con jingles alegres, fiesta, el cigarro que anima la fiesta, o escenas de grupos de amigos riendo alrededor de una fogata o en un salón de baile. Era el cigarro que se compartía fácilmente, toma uno, carnal, échate un fiesta pa'l baile. Su precio bajo lo hacía ideal para presupuestos modestos, y su sabor suave permitía fumar varios sin sentirse saturado. Con la caída general del consumo de tabaco, el aumento drástico de impuestos, que encarecieron todos los cigarros nacionales, las campañas masivas de salud pública que mostraban imágenes impactantes en las cajetillas y la migración de los jóvenes hacia marcas importadas o vapeadores, Fiesta fue perdiendo presencia. Para los 2010 ya era muy raro verlo en estantes, muchas veces solo quedaba en pueblos pequeños o en bodegas olvidadas de tienditas antiguas. Hoy, cuando alguien menciona Fiesta, inmediatamente vienen imágenes de ferias con olor a elote asado y algodón de azúcar, de bandas tocando corridos o cumbias,
de luces de colores reflejadas en el humo que salía de las bocas de la gente mientras bailaba. Es uno de esos cigarros que representa una época en la que el tabaco era parte inseparable de la celebración mexicana, no un vicio solitario, sino un acompañante social en las fiestas del pueblo.